Lectura del libro La realidad del ser, por Jeanne de Salzman, El cuarto camino de Gurdjieff, apartado 58. No nos preguntamos por qué Gurdjieff introdujo los movimientos como una de las prácticas más importantes para vivir su enseñanza. ¿Por qué los movimientos? Algunos encarnan un conocimiento muy elevado que representa las leyes. Otros fueron dados simplemente porque sus alumnos necesitaban trabajar de una cierta manera. Durante algunos periodos, Gurdjieff dedicaba muchas horas al día a los movimientos. Los adaptaba para que correspondieran a la etapa del trabajo de las personas. Por ejemplo, en algunas oportunidades, era la sensación del cuerpo la que no se había desarrollado y la atención la que no permanecía en el cuerpo. En otras ocasiones era el pensamiento el que no era libre y el que no podía estar abierto a una energía sutil. Los ejercicios requerían entonces que la energía se dirigiera de una cierta manera y siguiera un cierto trayecto. Esto aportaba una experiencia de una calidad diferente que permitía al alumno comprenderla mejor y ponerla en práctica en la vida. Al mismo tiempo, el trabajo sobre los movimientos permitía una experiencia directa de las leyes que gobiernan la transformación de la energía. Esto incluía el símbolo del eneagrama, del cual Gurdjieff decía que era casi imposible de comprender sin la experiencia del sentimiento obtenida por la participación de los movimientos basados en él. El universo está compuesto de energías que pasan a través de nosotros. Cada movimiento dentro y fuera de nosotros es un flujo de energía. Esa energía va donde es llamada. No podemos impedirlo. Estamos sujetos a las fuerzas que nos rodean, o estamos relacionados con una energía que es un poco más elevada, o estamos tomados por una energía que es un poco más baja. No somos una unidad, no somos uno. Nuestra energía no está contenida en un circuito cerrado, en el cual podría ser transformada. Esto le permitiría entrar en contacto con otra energía de la misma calidad para formar un nuevo circuito, una nueva corriente. Mientras una corriente de energía más elevada no se establezca en nosotros, no tendremos ninguna libertad. Hay una energía que viene de una parte superior de la mente, pero no estamos abiertos a ella. Es una fuerza consciente. La atención es una parte de esa fuerza que debe ser desarrollada. Sin esa fuerza estamos tomados y nuestros movimientos son automáticos. La cabeza puede entender, pero el cuerpo se queda como un extraño. Y sin embargo, es el cuerpo el que tiene que sentir esa fuerza. Entonces, si la siente, obedecerá. Las tensiones caerán y los movimientos podrán ser libres. No seremos tomados y los movimientos no serán meramente automáticos. La conciencia del movimiento en acción requiere atención total. La calidad de esta atención nos llama a una experiencia de presencia total. Esta atención perfecta es la posibilidad dada por la naturaleza. En el momento de hacer un movimiento particular, ya no pensamos en el movimiento que pasó o en el movimiento que viene. Ya no buscamos expresar la idea de una dirección, una actitud que nos impondríamos. Estamos totalmente atentos a una energía que necesita ser libre para permanecer contenida en el cuerpo de una cierta manera. Uno solo puede conocerla sometiéndose a ella. Los movimientos exigen una presencia.
Al mismo tiempo tienen que hacerse libremente. Nos enseñan cómo ser en la vida. En lugar de estas reacciones incesantes que son las respuestas condicionadas de nuestro automatismo, hay la posibilidad de una acción que viene de la visión de una fuerza consciente que es más elevada. Los movimientos son una forma de vivir la idea de presencia. La idea sola no es suficiente. Tiene que haber una acción que aporte la energía de la que estamos hablando. Esa energía aparece en los movimientos. La podemos sentir. Cuando todas las energías están relacionadas en mí, se produce una nueva energía. Tiene otra calidad. Es otra fuerza. Una conciencia a la cual no estoy acostumbrado. Esa energía viene de mi mente, de una parte más elevada de la mente, donde hay una inteligencia, una capacidad de ver que no depende del material acumulado. Necesito estar en relación con esa parte de mi mente para tener una visión perfectamente clara de mí mismo, de los demás, de lo que es, sin reacciones. Yo me veo como soy. Finaliza aquí el apartado 58. ¿Por qué los movimientos? Continuamos con el apartado 59. Una parte de la enseñanza. Los movimientos son una parte, solo una parte, de la enseñanza sobre la posible transformación de las energías en nosotros y sobre el sentido de la vida humana. Expresan la enseñanza en un lenguaje donde cada gesto, cada posición, cada secuencia tiene un papel y un significado específicos. No podemos comprender los movimientos separados de la enseñanza y no podemos practicarlos correctamente con nuestro pensamiento y sentimiento ordinarios. Exigen la participación de toda nuestra presencia. Tengo que abrirme a una energía que debe tener su propia vida en mí. Entonces es el cuerpo de energía, la presencia, lo que está en movimiento. A menos que esa presencia esté aquí, los movimientos se hacen automáticamente, incluso si nosotros pensamos que se hacen bien, no expresan nada y carecen de significado. Ese tipo de práctica es una total distorsión y no tiene nada que ver con los movimientos tal como fueron creados. Al tratar de llevar los movimientos a otros, uno se ve, después de un tiempo, en una posición difícil. Repetimos ciertos movimientos y buscamos unos nuevos para mantener un interés, pero realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Nos aferramos a una forma que está vacía de significado. Necesitamos una experiencia de presencia y de presencia en movimiento que no hemos vivido. Nos aferramos a una forma que está vacía de significado porque falta el poder de creación real que es la señal de este trabajo. Este conocimiento necesita ser descifrado y esto no se puede hacer solo. Uno necesita una experiencia por la cual uno mismo no ha pasado. De hecho, tenemos una comprensión muy limitada, tanto de la enseñanza como del lenguaje de los movimientos. Esto nos tomará años desarrollar la atención necesaria. Entonces, ¿cuál sería una actitud correcta hoy en día si deseamos servir al trabajo? ¿Qué se requiere para llevar
un movimiento a otros? Primero uno necesita haber hecho un movimiento, comprender su estructura, la secuencia de las posiciones, su ritmo. Se necesita exigir actitudes justas a sí mismo y a los demás. Las posiciones deben ser exactas, porque sin precisión el trabajo es superficial. Uno debe ver en sí mismo a qué corresponden las posiciones y encontrar el tempo justo, vivificar el movimiento. Por supuesto, siempre hay preguntas. ¿Es necesario simplificar este movimiento y aprender un miembro después de otro? ¿Qué tendrá más efecto sobre la atención? ¿Qué tipo de demanda debe hacerse y cómo? ¿Debe decirse algo más, recordando siempre que las palabras promueven el pensamiento y animan a la cabeza a, entre comillas, hacer el movimiento? Y siempre, ¿qué es este movimiento? ¿A qué llama? Cada vez, antes de empezar una clase, tenemos que tomarnos un momento con nosotros mismos para recordar a qué queremos servir, en qué tenemos fe. Lo más importante es mi estado. Necesito una atención consciente que sea más fuerte que el automatismo. Sin esta visión es solo el ego el que da o el que ejecuta el movimiento. En cada movimiento hay una secuencia de posiciones que componen un todo, el cual debe ser realizado sin error. Por lo común no vemos el conjunto. Todo el movimiento tiene que ser previsto simultáneamente por nuestras funciones durante un tiempo bastante largo, cuando todo lo demás en nosotros esté quieto. La secuencia de las posiciones refleja la línea de fuerzas que se desarrollan y tiene siempre en mirada el estado en el cual uno se encuentra. Estado dirigido por el equilibrio de los centros de energía. Repetir un movimiento simplemente refuerza el automatismo y nuestra tendencia a apoyarnos en el cuerpo sin la participación del pensamiento. Así que los ejercicios y el concentrarnos en partes de un movimiento son importantes no solo para introducir el movimiento, sino para trabajar sobre aspectos de la atención que necesitan ser desarrollados. Al mismo tiempo, ya que cada movimiento expresa una totalidad, tiene su significado como un todo, necesitamos también permitir que la clase tenga la experiencia del movimiento en su totalidad. Necesitamos ver que diferentes posiciones y tempos representan diferentes estados de energía. Por ejemplo, cuando el brazo derecho hace un círculo, la continuidad expresa algo tranquilo que no varía. Cuando el brazo izquierdo entra con otro tempo y en una serie de posiciones, representa una energía diferente. También tenemos que comprender cómo diferentes posiciones cambian nuestra disposición interior, porque la dirección de la energía cambió en nosotros. Una cierta postura es necesaria para permitir que la energía circule libremente a lo largo de la columna vertebral. Un cambio en la posición altera la disposición, porque la dirección de la energía cambia. Si bajo la cabeza, por ejemplo, la corriente ya no pasa de la misma manera, se devuelve hacia abajo. Si pongo mi mano sobre mi pecho, conservo la energía en este lugar. Si levanto la cabeza,
recibo la energía desde arriba. Si pongo mi brazo hacia adelante, detengo el flujo. Si entonces levanto el antebrazo, conservando el codo en la misma posición, estoy listo para recibir el flujo de energía. Y si bajo el brazo, la energía será recibida y almacenada en el cuerpo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no cambiar el movimiento, en particular el orden de las posiciones que expresa una ley. Cada posición, cada gesto tiene su lugar, su duración, su peso propio. Si hay un error o si algo nuevo se introduce, el significado general puede deformarse. Tenemos una tendencia a imaginar, a dejar que ideas, imágenes y emociones sin sentido penetren nuestras actitudes. Pero lo que sucede es más serio. El paso de energía que produce el estado deseado por aquel que creó el movimiento. Es una ciencia, un conocimiento, y el más fundamental de todos, que solo puede ser obtenido por etapas, comenzando por la relación entre los centros de energía durante la acción. Tiene que ser decodificado y estudiado in situ, entregándose uno mismo a la práctica. Finaliza aquí el apartado 59, una parte de la enseñanza. Muchas gracias por haber escuchado.